A ustedes puede que les haya llegado la noticia por las redes sociales o lo habrán visto en algún medio. Nosotros hemos hablado un poco del tema. El tapón del Darién, que es una región selvática en el sur de Panamá, justo donde el istmo de Panamá se conecta con América del Sur, es un lugar terrible, inhóspito, una selva apretada, llena de animales peligrosos, pero sobre todo de gente peligrosa. Y por ahí están pasando miles y miles de venezolanos. Y se está regando la especie de que es muy poderoso y de que niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres están perdiendo la vida al cruzar allí. Gente nuestra que por tratar de llegar a Estados Unidos desde otros países de América del Sur están cruzando por ahí a pie a manos de coyotes, de irregulares, de traficantes de migrantes y están perdiendo la vida allí. Para hablar sobre este tema consultamos con Betilde Muñoz Pogosian. Betilde, que es venezolana, zuliana, es una colaboradora frecuente de 58 y de Caracas Chronicles. Ella es directora de inclusión en la Organización de Estados Americanos y sabe muchísimo sobre migración y es una de las personas en las que más confiamos para hablar de estas cosas. Bienvenidos a otro episodio de La Conversa, el podcast del equipo editorial de 58, donde hablamos de los temas que te interesan con gente que sabe. Betilde, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Quiero empezar a preguntarte qué es exactamente lo que está pasando en el tapón del Darién. Porque, bueno, lo que se siente en los medios y en las redes sociales es que está aumentando la emigración o el intento de inmigrantes de pasar por allí rumbo a Centroamérica, México y sobre todo Estados Unidos, que se asume que es el destino final de casi todos ellos, y que hay más venezolanos pasando por allí. Entonces, dentro de lo que ustedes perciben, ¿qué es exactamente lo que está pasando y cuánto están cambiando las cosas, dado que el Darién ha sido un paso de migrantes por varios años ya? Pues yo creo que hay que partir diciendo que esto no es algo nuevo. Estas rutas migratorias a través del tapón del Darién, conocido como el tapón del Darién o la selva del Darién, han siempre existido, solo que tradicionalmente habían sido rutas de migración de personas haitianas, personas cubanas mayormente, al igual que migrantes extracontinentales, es decir, personas que vienen de Asia, de África y en algún lugar donde puedan tener acceso a entrar en Sudamérica, desde ese país hacen la ruta hacia Estados Unidos. Para todos estos migrantes, el destino final al que quieren llegar es Estados Unidos. Ya. No es nuevo, nosotros incluso en Caracas Chronicles hemos venido cubriendo lo que ha pasado en el tapón del Darién. Yo me fui a ver y el último artículo que al menos yo publiqué con ustedes fue en noviembre del año pasado y ya eran aterradoras las cifras y las situaciones que estaban pasando. Pero lo que está ocurriendo ahora yo pienso que es como una combinación de factores que está aumentando específicamente el número de venezolanos cruzando la selva. Y yo, bueno, un poco de datos, o sea, para 2016, el total de personas que pasaron por el tapón del Darién fueron 27,000 personas. En lo que va de 2022, según datos reportados por el gobierno panameño, van 44,000 personas. Wow. Y 28,000 de ellas son venezolanas. O sea, ya los venezolanos superan todo el total de gente que se movió por esa ruta migratoria en 2016. Entonces, sí, algo está cambiando, algo, y tenemos que un poco que ir analizando cuáles son los factores de incentivo para que ahora veamos este nuevo surge de gente, y sobre todo venezolanos, pasando por esa ruta tan peligrosa, tan peligrosa. Sí, que el Darién siempre ha sido peligroso, bueno, porque es una selva llena de cursos de agua, de animales peligrosos, pero sobre todo de gente peligrosa, ¿cierto? Correcto. ¿Qué es lo que hace que el Darién sea tan peligroso y que, bueno, Francia, por ejemplo, haya fracasado en su intento de construir el canal de Panamá allí hace más de 100 años? Claro, ¿no? Y si tú te pones a ver la Panamericana, que es la carretera que pasa por toda la cordillera, o sea, que va desde sur hasta acá, Estados Unidos, que es donde yo vivo, obviamente en la costa oeste, se frena en el tapón del Darién, es inhóspita, es muy difícil poder entrar y es peligrosa, se le conoce como la ruta más peligrosa, la ruta migratoria más peligrosa del mundo,
porque se conjugan los temas ambientales, o sea, es una selva densa, con mucho calor, pero al mismo tiempo es la región del mundo donde llueve todos los días y donde más llueve en cuanto a cantidad de agua que cae, combinada con la presencia de panteras, de caimanes, de culebras, unos monos que todos los relatan, que escuchan todas las noches, que son monos de selva y también atacan a las personas que están transitando por ahí, combinado con el hecho de que es muy difícil tener presencia del Estado ahí, ¿no? Sí. Estoy hablando de policía, presencia militar o incluso de las autoridades de aduanas y migratorias. Y entonces es tierra sin ley. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que el crimen organizado, combinado con las bandas de coyotaje y de gente que hace trata humana, drogas, todo está pasando por ahí, con todos los crímenes asociados con estos tipos de situaciones y la propia migración. Entonces, claro, es un área por muy eso peligrosa. Eso que pasa con el occidente venezolano, con el norte de México, con la triple frontera, que las mismas rutas de droga o de minerales o de fauna o de madera también son rutas de trata de personas. De personas. Entonces, O sea, las dos cosas, tráfico de migrantes y trata de personas, las dos cosas están pasando, ¿no? Porque tráfico es un acto voluntario donde la persona que quiere llegar a un lugar le paga al traficante porque vaya armando la ruta y pagando a quien tiene que pagar para avisar o para ir llegando a donde quiere llegar. La trata de personas es en contra de la voluntad de las personas y también vemos que está ocurriendo en esa zona del Darién. Entonces, es muy peligroso. ¿Qué sabemos de los migrantes venezolanos que están pasando por ahí? Esas 28.000 personas que han cruzado en 2022, ¿de dónde vienen? Sabemos a dónde van, pero ¿de dónde vienen? Sí. ¿Vienen de Venezuela o vienen de los países andinos? Lo que está ocurriendo, bueno, primero sociodemográficamente estamos hablando no de, por ejemplo, hombres migrantes o parejas de una mujer y un hombre migrante, sino que están incluso haciéndolo con niños y adolescentes. Niñez y adolescencia, digo, para ser inclusivos en el sentido de que son situaciones, y creo que los datos de UNICEF, cuando yo escribí ese artículo en noviembre, decían que se había roto el récord de niñez y adolescencia migrante pasando por el tapón del Darién. Y esto ha seguido en aumento con las vulnerabilidades que implica ser niño, niña o adolescente en un lugar tan inhóspito como esa frontera. Y lo que estamos viendo es que son personas que ya vienen de un tercer país. Es decir, hace un tiempo habían salido de Venezuela, llegaron probablemente a países del sur como Chile, Argentina, quién sabe, ¿no? Perú, Ecuador, y obviamente por los efectos del COVID-19 y el deterioro en el tema económico en la mayoría de estos países, están viendo a Estados Unidos como el lugar donde efectivamente pueden acceder a derechos, tener cierta movilidad social y bueno, dar una mejor situación y vida a sus familias. Sí. Combinado también de lo que he venido monitoreando y leyendo, y esto es muy a título personal, bueno, en realidad todo lo que digo aquí es a título personal, no oficial, es los cambios de gobierno que se están dando en la región, que entonces le está provocando a que los venezolanos busquen algo que ven como más estable, ¿no? Y esta situación más estable políticamente la ven en Estados Unidos y por eso es que toman esa ruta. Ahora, yo me puedo imaginar que esas familias que estarán en una situación precaria en los países en los que están, habiendo hecho ya el viaje o los viajes para llegar a esos lugares desde Venezuela, se sienten ahora más capaces de subir al siguiente escalón de dificultad y emprender la ruta del Darién. Ellos dirán, bueno, viajamos en autobús y a pie desde Venezuela hasta Chile y pasamos por el desierto de Atacama, que es el lugar más seco del planeta, podríamos ahora pasar por una selva. Sí. Cuán difícil puede ser selva si nosotros venimos de Venezuela. Pero, y bueno, están evaluando de manera muy personal una amenaza política económica que ellos sienten que se avecina sobre Colombia, Perú, Ecuador, Chile, versus una expectativa de algo que ellos sienten que van a encontrar en Estados Unidos. Entonces, bueno, creo que hay muchos matices que hablar sobre lo que podría pasar en el futuro en donde se están instalando gobiernos de izquierda o centroizquierda y de lo que podría pasar en Estados Unidos. Cuán receptivo es Estados Unidos al migrante y cuánto efectivamente puedes lograr. O sea, si vale la pena el sacrificio. Pero no somos ni tú ni yo los que estamos tomando la decisión.
No, no, son no. todas esas familias. Y algo que yo no dejo de pensar es, ¿qué es lo que ellos creen que se va a encontrar en el Darién? ¿Cuánta conciencia tienen de lo peligroso que es? Y cómo circula la información por la cual una familia que obviamente no tiene una apreciación justa del nivel de peligro que corre en el Darién, deciden tomar una decisión como esa. Yo creo que ¿Cómo les no, llega el dato? no han dimensionado los peligros que corren haciendo la ruta migratoria por el Darién. Yo creo que ahora es que estamos viendo más en redes sociales, en medios de comunicación, más Los reportajes testimonios, sí. al respecto de lo que ocurre en el Darién, y eso es muy positivo para generar conciencia en las personas. Yo creo que hasta ahora no se dimensionan los peligros que corren pasando por ahí, y también hay mucha gente estafadora que incluso, porque he estado también monitoreando, que lo presenta como una aventura, y con la ruta del Darién tienes guía personal, o sea, como si fuera una cosa turística, cuando la verdad es totalmente lo contrario. Entonces ahí se combina también la desinformación, la falta de información, en la decisión que están tomando muchas personas de hacer esa ruta. Y de nuevo, o sea, incluso hacerlo con niños y niñas. Hay mujeres embarazadas que han dado a luz en el medio del Darién. Sí, Hay niñas y niños que han sido violados en el trayecto, y los padres, ¿qué haces después que le pasó una cosa así a tu hijo o a tu hija? sí. Entonces, y hay también mitos alrededor de lo que es pasar la selva del Darién con destino a Estados Unidos. Yo te diría que hay por lo menos tres. Uno, el mito de que es corto, porque no es así. Eso no es algo que en un día de caminata lo cruzas y ya llegaste. Eso puede durar mínimo 3 días, máximo, dependiendo de tu capacidad física, hasta 15 días poderlo cruzar, dependiendo de los dólares que tengan, porque puede costar hasta $10,000 con casi todas las facilidades. Y probablemente por las condiciones materiales de tantos migrantes venezolanos no tienen esa cantidad de dólares, es Claro. haciéndolo por las rutas más peligrosas. Entonces, el mito de lo que dura el trayecto. El mito de que el coyote te va a proteger. Tampoco es así, porque ya hay casos muchos y testimonios de gente que dice que si el coyote ve que no estás caminando a la par y al paso según la ruta que tienen que cumplir, y te quedas, o sea, te quedas varado, no te esperan, te dejan. Y al lado el ataque de paramilitares que también hay, y guerrillas, hay Sí. presencia ahí del lado colombiano, o presencia del crimen organizado, que te va a poder defender un coyote de una situación como esa. O sea, ya Por efectivamente no supuesto. lo están pudiendo hacer. Entonces, el mito de que el coyote te protege tampoco. Y lo que te menciono del mito de que es una aventura, ¿no? De un encuentro con la naturaleza, y te ofrecen hasta paquetes para poderte ir por esa vía. Eso me parece fatal. Entonces, esos mitos, valga la redundancia, hay que desmitificarlos con información para que las personas lo piensen mejor. Y otra cosa es el Darién burocrático que te vas a encontrar una vez sales del Darién geográfico, ¿no? O sea, todas las limitaciones, las numerosas fronteras cerradas que vas a encontrar en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, sobre todo, Correcto. para llegar a Estados Unidos, ¿cierto? Porque Sí, todos porque ya todos los estos países muros exigen se han visa. hecho más altos, ¿no? Es correcto. Burocráticamente, ya todos los países, que son 6 países que tienen que seguir caminando para llegar a Estados Unidos, todos exigen visa a las personas venezolanas. Entonces, el Darién es la gran trocha, ¿verdad? Por donde pasan, pero de todas maneras estas personas van a seguir pasando por trochas, y por pasos irregulares hasta llegar a Estados Unidos, porque no, y también se combina el tema de no tener el pasaporte donde te puedan estampar la visa, o después Sí. no tener la plata para pagar el estampado de la visa, o trasladarte al consulado que supuestamente te la va a dar, y hacerlo con 6 países diferentes, con 6 consulados diferentes. Dime Sí. tú quién puede hacer una cosa así. Y con 4 personas. O sea que Además, un grupo de 4 personas, papá, mamá, 2 chamos, para imaginarnos una familia típica, logren eso en 6 países y luego logren entrar ilegalmente a Estados Unidos, irregularmente a Estados Unidos, ¿cierto? es correcto. Metiéndose al desierto, que es la última etapa La última del etapa, viaje. exactamente. Y con muchos peligros también en el camino, ¿no? O sea, Claro. y para que veas, o sea, uno cómo va pensando, ¿qué será? 4 años hablábamos de la ruta de los caminantes venezolanos o sea, por Cúcuta mayormente hacia el sur, Sí. ¿no?
y ahora estamos poniendo atención a lo que está pasando en el Darién, pero también, bueno, no hemos hablado, pero los migrantes centroamericanos, ¿no? De Guatemala, Honduras, El Salvador mayormente, en México se enfrentaban a la bestia, que es como le llaman al tren que Al hace la tren. ruta dentro de México. Eso Que también se suben al tren y van por el techo del tren. es correcto, y pueden perder piernas, manos, o a veces se pueden caer y morir. La verdad que yo creo que obviamente por un lado así tendrá que ser la desesperación de una persona que necesita migrar, Sí. que hacen ese tipo de traslados, por un lado, y por el otro, la necesidad de poderles hacer llegar más información, todos los que tenemos esa posibilidad. Sí. ¿Tú sientes en los gobiernos regionales preocupación por el riesgo humanitario y de seguridad que representa para ellos este incremento de paso por el Darién? Yo creo que En sí. particular Panamá y Colombia. En mis trabajos en la función que desempeño como EA, sí he visto una preocupación genuina y ganas de buscar soluciones a este tema humanitario en el Darién, Panamá sobre todo, porque ellos sí han podido desplazar y establecer albergues para recibir a las personas una vez pasaron por la selva. O sea, obviamente no en la selva como tal, pero en la localidad de San Vicente y cerca de esa zona del lado panameño. Y lo que hemos también escuchado y monitoreado es que están iniciando conversaciones, pero es un poco complicado, pero están conversando autoridades de Colombia y Panamá a ver si establecen una especie de puente humanitario o un paso humanitario que pueda dar protección a estas personas. El problema ahí es que cómo vendes hacia afuera que estás como facilitando la migración irregular, porque eso Claro. no está haciendo por vías formales. Entonces está complicado. Tienen Claro. Sí, a lo largo de toda esta conversación pienso en Kamala Harris al lado del presidente de México diciéndole a la gente no vengan a Estados Unidos. Sí. Y, o sea, cómo la administración de Biden ha transmitido el mensaje de, bueno, no vengan para acá, no sigan tratando de entrar por vías irregulares, no les va a ir bien, no es una buena idea. La pregunta que te voy a hacer es delicada y vamos a ver cómo la contestamos, porque, bueno, es como un salto lógico, pero muchas veces dentro del equipo de Caracas Chronicles nos hemos preguntado si el restablecimiento de relaciones consulares con el régimen de Maduro podría ayudar a mejorar esta situación en el sentido de que la gente pudiera sacarse visas de turista a Estados Unidos en Caracas otra vez y pudiera haber aviones otra vez y que haya más gente que con una visa de turista trate de entrar a Estados Unidos y trate de quedarse, como ha hecho mucha gente, que una vez allá piden refugio y eso. Es improbable y es costoso, pero no parece ser menos improbable y menos costoso que ir por el Darién. O sea, ¿tú crees que esta crisis del Darién se aliviaría si se llegan a restablecer esas relaciones consulares y esas conexiones aéreas entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, difícil tener la bola de cristal para saber, pero yo no estoy tan segura porque creo que las personas que efectivamente pueden acogerse y pasar los criterios y requisitos para obtener una visa de turista o una visa, la que sea, de un consulado de Estados Unidos en Venezuela, no son la gran mayoría del perfil de quienes pasan la ruta del Darién. Entonces, no estoy segura si aliviaría en ese Habría un sentido o como impacto. lo planteas, no estoy segura. Creería así un poco como atando cabos y del análisis y los datos que tengo que no necesariamente. Sí. No. Además, hay gente que no está en Venezuela. Uh-huh. Hay Además. gente que vive con grandes carencias, no está en Venezuela y bueno. Y además están en lugares donde sí hay consulados de Estados Unidos. Sí, En teoría pueden procesar las visas ahí y no está pasando. Porque son muchos obstáculos. O sea, no es fácil sacar una visa y que te aprueben una visa de turista. No, para nada. Para nada. ¿Cómo crees tú que esto pueda mejorar, Betty? Bueno, definitivamente hay que ver maneras de darle, o sea, asumiendo que esto va a continuar, ¿no? De que la gente va a seguir migrando a pie
y pasando por la ruta del Darién, hay que buscar maneras, y si es que no son los gobiernos dando las soluciones, habilitar y activar a sociedad civil, organizaciones de sociedad civil que están en el terreno para dar protección y efectivamente crear un canal humanitario de protección de estas personas, o un paso, es la palabra, no un canal, un paso humanitario con ciertas protecciones para estas familias, asumiendo de que esto va a continuar, que yo creo que deberíamos ver. O sea, esto, porque cuando reportamos el año pasado eran unas cifras y esto, la tendencia se ha mantenido, así que yo no creo como que esto vaya a bajar. Okay. Y bueno, está todo el tema de, en vez de generar nuevas visas y nuevos obstáculos para que las personas pasen de forma regular, cómo vamos quitando eso y armonizando la manera como vamos documentando la migración ordenada, segura y regular, que es la que supuestamente estamos aspirando todos lograr, ¿no? Sí. Última pregunta, Betilde. Si una familia que esté considerando pasar por el Darién vía Estados Unidos escucha esta conversación, ¿qué le dirías tú? Que no lo hagan. Que ¿Por no lo qué? hagan, que los riesgos y peligros no son suficientemente, ¿cuál es la palabra? No tienen el peso como para apoyar una decisión de trasladarse por esa vía, porque hay impactos y afectaciones que no son solo físicas, ¿no? De pasar por algo, por una selva inhóspita como lo es la selva del Darién, sino que van a haber daños psicológicos también que de los cuales nunca se van a recuperar. Entonces, ¿qué sentido tiene pasar y sufrir o que tu hija sea violada, que tu niño muera en el camino, para llegar a Estados Unidos, si después no vas a tener la tranquilidad de tener a tu familia sana, completa y con buen estado de salud mental? Yo definitivamente no recomendaría hacer esa ruta. En todo caso, esperar un poco, porque ahorita está como el clímax de la conversación de lo que está pasando en el tapón del Darién, y por tanto van a venir soluciones, pienso yo, de parte de los gobiernos. Entonces, aguanten, esperen a ver un poco qué forma tienen esas soluciones que vengan de Panamá y Colombia, para ver, entonces, para repensar esa decisión y decir si definitivamente lo van a hacer o no. Pero ahorita, como están las cosas, no es bueno hacer. Sí. Es demasiado peligroso y no vale la pena, ¿no? No vale la pena. Ok, bueno, muchas gracias, Betilde. Vale, gracias a ti por la invitación.